escuchando. Primero que nada, muchísimas gracias. Estuvimos haciendo ahí una previa desde donde nos están escuchando y la verdad es que hay un popurrí de localidades, lo cual me pone muy contenta que hayan aprovechado y que hoy estén acompañándonos en este lunes, ¿no? Arrancando la semana. Para quienes no conocen y nos están escuchando, nos están viendo por otras plataformas, el Informatorio es un proyecto que está activo hace bastante tiempo en la provincia del Chaco. Nació como un programa que implementa esta plataforma de formar personas para facilitar su acceso al mercado laboral de la economía basada en el conocimiento, ofreciendo servicios de software y servicios informáticos en la provincia del Chaco. Obviamente esto abre un abanico desde esta apuesta que hace el gobierno de la provincia del Chaco en lograr generar mayores oportunidades laborales en este mercado tan demandante, ¿no? Tan desafiante, el mercado de la industria del software y tan lindo, tan apasionante para quienes hemos transitado y estamos transitando todavía este mercado productivo, ¿no? El informatorio, para por ahí aquellas personas que han escuchado comentar, es un curso, es en realidad un programa de formación, como ya lo planteamos. Desde el año pasado, con toda la cuestión de la pandemia y demás, y con la firme convicción de que es una propuesta que ayuda a llevar más oportunidades a las personas que quieran entrar en este mundo del desarrollo de software, se planteó con un esquema diferente, a través de plataforma virtual, con esta modalidad de la virtualidad, está dividido en etapas. Una primera etapa que trabaja todo lo que es la introducción a la programación, ¿no? Utilizando la plataforma Mumuki, que quienes están hoy cursando ya lo han aprobado, ya han tenido esa primera experiencia con la programación, y luego ingresan a una etapa de formación particular en el desarrollo de software de aplicaciones web, ¿sí? Estamos en este momento atravesando con muchas personas que están llevando adelante el curso. Esta reunión está siendo grabada. Obviamente hay una interrupción. Obviamente esto no sería posible sin la participación de instituciones que acompañan al informatorio desde el año 2012. ¿Sí? Por eso digo, una iniciativa que viene hace muchísimo tiempo y es hoy exponente en todo el país. Trabajan en forma conjunta instituciones que pertenecen a la academia, como son las universidades, el caso particular de la UTN Regional Resistencia y la UNCAUS. También participan constantemente, no solo desde las oportunidades laborales, sino también planteando cuáles son las demandas y las necesidades desde el sector privado. Un grupo de empresas que forma parte del Polo IT Chaco y Globan, una empresa que seguramente la identifican, que hoy representa a la industria del software de la Argentina en el mundo, ¿sí? Y a su vez, por supuesto, esto no sería posible sin el apoyo logístico, sin la fuerte apuesta que hace el Estado de la provincia del Chaco a través de la Subsecretaría de Empleo, quien acompaña desde un equipo que tal vez muchas veces no se ve, porque ustedes tienen en realidad más relación con el equipo de profes, un equipo que viene acompañando desde todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos y logísticos. Así es que esto la verdad es que es un trabajo conjunto, un trabajo mancomunado con el objetivo de formar a personas en este mercado laboral tan lindo, ¿no? Y hablábamos de profes, y hay muchos profes, y en ese equipo hoy nos acompaña el ingeniero Blas Cabas Geas, que es uno de los profes que lleva adelante este curso, este informatorio, y que hoy nos trae esta iniciativa, ¿no? Estamos inaugurando el ciclo de talentos chaqueños, de personas que hoy nos representan no solo a nivel nacional, sino internacional, desde el desarrollo de software, ¿no?
Blas es ingeniero en sistemas, egresó de la UTN Regional Resistencia, está trabajando hace mucho en el ámbito del desarrollo de software y hoy nos va a acompañar junto a el ingeniero también David Duprat, que es chaqueño también, que egresó de la UTN Resistencia y nos va a contar su experiencia o esta posibilidad, ¿no? Que siempre me parece que nos genera ese desafío de podemos exportar software, podemos trabajar desde Chaco hacia el mundo, así que yo creo que Blas nos va a sacar, nos va a empezar a ayudar con esto, ¿no es cierto, Blas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Hola Noé, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo bien. estás? Bueno, como dijo Noé, me presento primero, algunos ya me conocen, yo soy profe también del Info, soy Blas Cabas, soy egresado de la UTN como ingeniero en sistema y actualmente, bueno, trabajo en la industria del software como desarrollador, ¿no? Ahora les voy a estar comentando igualmente un poco más específicamente cuál es mi trabajo, ¿no? Un poco más en detalle. Pero bueno, justamente la idea de la charla de hoy, el motivo por el cual la organizamos es justamente de incentivar, ¿sí? Y de por ahí hacerles o acercarles una propuesta para que se den cuenta que cualquier persona, ¿sí? Que esté con una computadora hoy en día e internet y disponga de un servicio de internet, eh, puede estar trabajando desde cualquier lugar, ¿sí? Y puede estar eh, trabajando para cualquier empresa, puede estar trabajando de manera independiente como freelance. Entonces la idea un poco es contarles las diferentes propuestas que hay hoy en día, justamente para que puedan disponer de un trabajo que yo creo que es el objetivo que todos están buscando para terminar el informativo, al cual todos están apuntando para cuando termine el informatorio. Bueno, más o menos lo comento porque yo en un momento estuve en su lugar porque fui alumno del informatorio, cursé el informatorio allá por el 2015, y ni bien terminé el cursado del informatorio ya me ofrecieron un trabajo en una de las empresas del Polo IT como desarrollador frontend, más o menos para darle un pantallazo de la diferencia entre un desarrollador backend y frontend. El desarrollador backend está más abocado a lo que es la parte lógica de negocio, ¿sí? Más relacionado con la base de datos, la lógica de negocio, y el desarrollador frontend está más enfocado en lo que es la parte visual, ¿sí? La parte visual de una plataforma web, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los dos roles que por ahí más está demandando hoy en día, obviamente independientemente de la tecnología. Pero bueno, ahora les vamos a comentar un poco en qué consiste cada uno, justamente por eso lo invité a David también, porque bueno, él está cubriendo hoy en día un puesto, está trabajando como desarrollador backend, full stack en realidad, porque también es otra posibilidad. Y justamente es comentarle un poco eso y acercarle las diferentes propuestas que pueden llegar a tener. Entonces, como les contaba, arranqué trabajando en una empresa del Polo, después estuve también trabajando en algunos proyectos como freelance, y hace un par de años arranqué a trabajar en el Comchaco local, y a raíz de la pandemia, justamente acá yo creo que hay un punto de inflexión, digamos, bastante importante en lo que es el mercado en general, tanto el mercado laboral como el mercado de recursos humanos, porque al llegar la pandemia, ¿no es cierto? La gente ya no podía estar en la oficina. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de las empresas, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, como de Rosario, como de diferentes partes del país y del mundo? Obviamente, empezó a reclutar gente de manera remota.
además de tener los desarrolladores que ya tenía trabajando de manera remota, empezó a reclutar gente de manera remota. Eso significa obviamente que ya el mercado laboral se abrió, ¿sí? No solamente las propuestas eran inside, digamos que tenías que ir hasta Buenos Aires para conseguir un trabajo o ir hasta Estados Unidos para conseguir un trabajo como desarrollador, sino que ya desde tu casa, desde cualquier lugar, vos podías trabajar para una empresa que esté en Buenos Aires. Por ejemplo, acá en Chaco uno podía trabajar una empresa que esté en Buenos Aires. Así también, obviamente, como se abrió el mercado laboral, se abrió el mercado de recursos humanos, ¿no? Obviamente se volvió un poco más competitivo de lo habitual, ¿no? Ya obviamente estamos compitiendo, al exponernos a un mercado, digamos, internacional, estamos compitiendo con desarrolladores del mercado laboral mundial, digamos. Entonces, por ese lado el mercado cambió bastante y justamente a raíz de la pandemia. Si bien ya había propuestas antes de la pandemia de trabajos remotos, es más, David está trabajando desde antes de la pandemia de manera remota, sí fue un punto importante, digamos, que abrió bastante el panorama. Y bueno, a partir de ahí, las empresas empezaron a tomar diferentes modalidades para contratar gente, como le había comentado. De manera tradicional, por ejemplo, uno entra como empleado en blanco, ¿sí? Cobra su sueldo en blanco y como contratado, digamos, como la mayoría de las empresas. Obviamente algunas empresas te dan la posibilidad de cobrar en una moneda, en dólares, otras empresas te dan la posibilidad de cobrar en criptomonedas, ¿sí? Hay diferentes plataformas por las cuales pueden cobrar sueldo. Eso todo depende de las empresas, de cómo se manejan, lo que sea material financiero, digamos, económico, y cómo decide manejar justamente lo que es el sueldo de los empleados, ¿no? Entonces justamente ahí depende mucho de la empresa y de cómo afronta ese tema. Bien, entonces es un poco comentarles justamente a raíz de esta apertura de mercado, cuáles son las cuestiones que por ahí tienen que tener en cuenta a partir de ahora, ¿no? Porque bueno, ustedes están en formación, algunos pueden estar en una etapa más avanzada, otros no. Pero bueno, en fin, la meta es la misma, es que en algún momento ustedes puedan llegar a conseguir un trabajo en el exterior, ¿no? De manera remota. Entonces, bueno, principalmente ustedes al entrar en cualquier plataforma en donde vean los anuncios de reclutamiento, por ejemplo LinkedIn, ¿no? Es una página en donde justamente está la mayor parte de ofertas laborales, ¿sí? Pueden ir a consultar. Si quieren, justamente desde ahí, desde esa plataforma, uno puede ver por ahí las diferentes ofertas laborales y también las tecnologías con las cuales, o la tendencia de tecnologías, ¿sí? Que tiene el mercado, ¿sí? Dependiendo del lenguaje, ¿sí? Del framework y de diferentes cuestiones. Y obviamente uno de los requisitos fundamentales es el inglés, ¿no? El nivel de inglés que hoy en día la mayoría de las empresas que están reclutando gente, y más para empresas, trabajar para empresas o empresas que tengan clientes de afuera, es tener un inglés intermedio, de intermedio para arriba, ¿sí? Y el proceso, a ver, para darles un pantallazo general, al principio van a tener una entrevista, obviamente, en donde van a tener que contar un poco de su experiencia, ¿sí? De en qué estuvieron trabajando, cuáles son los proyectos en los cuales estuvieron trabajando, ¿sí? En qué lenguaje,
y obviamente cuál es la experiencia que tuvieron en cada uno de esas tecnologías. Y bueno, después obviamente puede pasar que tengan una entrevista en inglés, ¿sí? Puede ser que la entrevista sea completamente en inglés, o puede ser que la entrevista sea parte en inglés, ¿tá? Pero la mayoría de las entrevistas ya hoy en día son en inglés, ¿sí? O tienen parte en inglés. Eh, Después algunas empresas cuentan con otra etapa, una vez que pasaron esa etapa, y que pueden corroborar que ustedes tienen un inglés intermedio fluido, depende obviamente del nivel que estén buscando. Es algún tipo de desafío o challenge, de acuerdo a la tecnología con la cual ustedes están trabajando o se postularon, ¿sí? O la cual está buscando la empresa. El challenge justamente cuenta con una serie de desafíos, ¿sí? De ejercicios prácticos, los cuales ustedes van a tener que resolver en un intervalo de tiempo, ¿sí? Puede ser que haya un tiempo limitado o no, ¿sí? Eso también depende de la herramienta que use la empresa. Y después de pasar esa etapa, ya depende de la empresa, ¿sí? Por lo general pueden llegar a tener alguna entrevista que sea también completamente en inglés, ¿sí? Una entrevista técnica, ya ahí va a entrar en juego lo que es su conocimiento técnico, entonces eh, van a estar justamente entrevistándose con especialistas en el tema. Eh, y en ese caso ahí puede ser que sea en inglés como no, ¿sí? También dependiendo de lo que esté buscando la empresa. Y a partir de ahí, sí, ya depende eh, de las siguientes etapas. La siguiente etapa va a depender justamente del proceso de la empresa, ¿sí? Puede ser que ya a partir de ahí ya le hagan una propuesta económica o no, ¿sí? Todo depende de la experiencia que tengan eh, en la materia, ¿está? Eh, Bien, entonces eso es más o menos para comentarles un poco el proceso por el cual uno puede llegar a pasar, digamos, para conseguir este tipo de trabajo. Yo pasé por un proceso parecido, ¿sí? Actualmente, hace unos meses, estoy trabajando para una empresa de Estados Unidos de manera full time, ¿sí? De manera completamente remota, y justamente mi proceso fue muy parecido al que le describí yo, ¿sí? Hubo una entrevista preliminar en inglés para más o menos cerciorarse que uno conoce y que habla fluido. Después eh, viene un challenge, pasan el challenge, una entrevista técnica, ¿sí? Y a partir de ahí pueden tener o no otra entrevista en inglés, ¿sí? Y a partir de ahí ya, si ya les cierra a la empresa, ustedes ya estarían trabajando para una empresa en el exterior. En el exterior de la provincia o en el exterior del país, ¿sí? Hay diferentes opciones. Desde ya, obviamente, tiene muchos beneficios. Generalmente la mayoría de las empresas le mandan equipamiento para que ustedes trabajen, le mandan equipo, le pagan internet, le pagan hasta la comida, le pueden hasta mandar el teclado, el mouse, la silla para que trabajen, la silla ergonómica, ¿sí? Ahí ya están los beneficios que tiene cada una de las empresas, pero en las entrevistas siempre se les va a estar nombrando ese tipo de beneficios, ¿no? Eh, Entonces, bueno, a partir de acá la idea un poco es abrir la charla. Para eso lo invité a David, voy a dejar de hablar un poco yo. Y, y un poco preguntarle a David, que también es un poco abrir el panorama, porque él obviamente tuvo otra experiencia, tuvo otro proceso. Eh, un poco es cuál es el proceso que él tuvo y cómo pudo, la experiencia que él tiene y más o menos cómo llegó al trabajo que tiene hoy en día. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Hola, hola David, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, yo particularmente comencé a trabajar en una empresa del Polo, Chaco, en Resistencia, mientras estaba haciendo la carrera de Ingeniería en Sistemas. Eso me permitió ganar mucha experiencia a la par de que me recibía y terminaba la carrera. En esta empresa agarré experiencia en un montón de tecnología. Al ser una empresa donde era medianamente pequeña, por decirlo de alguna forma, uno tiene que cumplir diferentes roles y si es proactivo, a mí me gusta mucho la parte técnica, yo soy desarrollador, entonces cada proyecto nuevo, cada cosa que había para hacer, me metí ahí, entonces toqué varios lenguajes, así como Java, .NET, la parte web, de todo un poco. Si bien la mayoría de los productos que tenía esta empresa eran transaccionales y aplicaciones de escritorio, me tocó pasar por diferentes tipos de tecnología, más que nada porque me gustaba y porque quería ganar experiencia. Después de un tiempo que me recibí, empezó a cambiar un poco el panorama y empecé a interesarme un poco más de poder llegar a salir para afuera, sería poder laburar para empresas de afuera. Y me enteré que un colega que había trabajado en esta misma empresa del Polo había fundado una empresa y ellos venían trabajando con un cliente de software de afuera, sería Estados Unidos. Entonces me enteré que él estaba buscando gente y le comento que tenía experiencia en esa tecnología y que bueno, que mi inglés en ese momento era muy básico. Sigue siendo básico, pero entiendo un poco más. Pero bueno, me dijeron, no te hagas drama, nosotros como equipo te apoyamos y vamos a tratar de, mientras vos te dejas entender y entiendas lo puedas comunicar, sería, lo metemos para adelante, sería. Y bueno, me invitaron entonces a una entrevista con el cliente y tuve 2 entrevistas, una con la Project Manager, que era más que nada para conocerme y más que nada ver un trasfondo de la experiencia que tenía. Y después sí tuve una entrevista técnica con los desarrolladores del proyecto para el que iba a entrar. Y solamente me hicieron preguntas técnicas de la tecnología en sí y cómo iba a resolver algún problema. Es como cualquier entrevista que hayan tenido ahora para algún trabajo de software. No me tocó hacer ningún ejercicio técnico ni nada de eso. Yo creo que es por estar trabajando con un intermediario que hace como una referencia de vos. O sea, esta empresa está en Resistencia y ellos ya tienen una trayectoria trabajando con este cliente, entonces ellos pueden decir y tienen cierta confianza del cliente para decir, esta persona está capacitada y es lo que vos estás buscando. Claro. Entonces, creo que en ese sentido la referencia pesa mucho, sería. Entonces, lo que yo veo para el mercado laboral es, si vos te vas a lanzar solo al exterior a buscar una empresa de afuera, lo primero es tratar de ver la referencia. O sea, hoy por hoy tenemos LinkedIn, que es una red social muy grande, en donde vos podés empezar a ver las empresas para dónde te gustaría laburar y ver si conoces a alguien ahí, si hay algún compañero de la facultad, ver dónde están trabajando, o al revés, ver tus compañeros de la facu, o si tenés algún conocido que está trabajando en alguna empresa que a vos te interesaría, o que vos pensás que podés matchear. Le hablas a él y le comentás que está buscando, si hay alguna posibilidad, o que te tenga en cuenta para ciertas búsquedas. Eso te va a dar un plus, porque ya tenés una referencia. Ahora, si vos te vas a mandar solo, yo creo que tenés que tener cierta experiencia en el lenguaje para poder resolver eso que comentaba Blas. Un challenge, que sería, ahí preguntan qué es un challenge, que sería como una entrevista práctica o técnica, resolviendo algún ejercicio específico con alguna tecnología específica o con alguna arquitectura de software específica. Y bueno, y el idioma fundamental, tendrías que poder darte a entender y entender lo que te están diciendo, sería lo que necesitan. Claro, en principio, a ver, justamente siempre el miedo es el inglés. Yo creo que el principal miedo de todo, porque
técnicamente cualquiera, digamos, puede llegar a hacer un curso y ya tener un poco de experiencia, hacer un proyectito, algo, pero el tema del inglés, bueno, puede haber varias posibilidades, ¿sí? Que el equipo de desarrollo esté acá en Argentina, entonces ustedes directamente se comunican con el equipo de Argentina y solamente, digamos, los líderes del proyecto se comunican en inglés con los clientes. Igualmente, de esa forma se le pide inglés siempre. O la otra, obviamente, es comunicarse directamente con el cliente en inglés. Ahí ya sí tienen que tener un nivel bastante avanzado, ¿sí? Un advance. Eh, pero, como dice David, digamos, de acuerdo a lo que necesite la empresa, el nivel de inglés va a variar, ¿sí? Pero Siempre, ya les digo, si por siempre también ahí... depende del rol que vas a ocupar. Si, por ejemplo, entras como un desarrollador junior, capaz que vos no vas a tener contacto con el cliente, por ejemplo. Y en ese caso, capaz se puede obviar un poco el tema del inglés oral, pero deberías darte a entender en chat, por ejemplo, para hablar con el equipo si tu equipo es mitad americano o todo americano, por ejemplo. Claro. Ahora, si vos tenés un nivel más alto que quizás tengas que tener reuniones, tomar decisiones o trabajar con un equipo o Sí, hablar con... negociar con el cliente. En ese caso, vas a necesitar un inglés avanzado. Sí, suele ocurrir también, la mayoría de las empresas hoy en día incluyen, digamos, los beneficios, por lo menos las empresas que son de acá y tienen clientes en el exterior, ofrecen clases de inglés. eh, es decir, ustedes no tienen que pagar clases de inglés extra. Si obviamente las empresas los contratan, ustedes tienen clases de inglés gratis y pueden ir practicando a medida que van trabajando en la empresa, ¿sí? Eso es uno de los beneficios. La mayoría de las empresas tienen ese beneficio. Eh, entonces eso es un punto, digamos, importante. Eh, bueno, no sé si pasamos al tema de las preguntas. Bueno, después, obviamente, además de LinkedIn, sí, que es una de las herramientas de las más conocidas y obviamente la que más difusión tiene hoy en día, en donde están la mayoría de los recruiters hoy en día del mercado laboral, hay diferentes plataformas, ¿sí? Obviamente dependiendo del nivel de cada uno, porque, por ejemplo, existe una plataforma que se llama Workana, ¿sí? En el cual uno puede, por ejemplo, ingresar un determinado lenguaje en el cual tiene experiencia. Por ejemplo, yo ingreso React, ¿sí? Y le vas a mostrar una lista de los diferentes proyectos que hay para esa tecnología, ¿sí? A partir de ahí ustedes pueden llegar a ver ese cliente cuánto les paga por hora de desarrollo, entonces ustedes pueden hacer una propuesta de acuerdo, obviamente, a lo que consideren ustedes que le va a llegar en cuanto a hora de desarrollo de esa tarea, ¿no? Por ejemplo, les dice, tenemos un proyecto de React que necesitamos hacer un e-commerce, ¿sí? Entonces ustedes calculan más o menos, bueno, me va a llevar un mes, 150 horas, le presupuestan 150 horas, tantos dólares, pesos, la moneda que quieran, eh, les va a llevar esa tarea y obviamente le hacen la propuesta al cliente, ¿sí? Después obviamente el cliente va a elegir la propuesta que más le convenga. Y hoy David también me estaba comentando, ¿hay alguna otra herramienta que me habías comentado hoy? WordFit, algo así era. Eso está bastante interesante. Workifit, perdón. Ahí la comparto en el chat. WorkFit, Un Tinder de trabajos. entiende trabajo. Armás como un perfil y tenés que machear, o sea, tenés que corazonar los trabajos que vos queréis. Y la empresa corazonea, entonces macheás y bueno, empezás a hablar con esta empresa y empezás las entrevistas para ver si pueden entablar una relación laboral. Esa básicamente sería la idea. Por David, ahí te hago una también... consulta. Más allá de las cuestiones técnicas y el tema de conocimiento de inglés y demás, vos en este momento estás trabajando de forma freelance, ¿verdad? ¿Qué otras
¿qué otras cuestiones tuviste que adaptar también a tu rutina diaria como organización, o qué otra recomendación, más allá de lo técnico, pueden tener en cuenta o deben tener en cuenta aquellas personas que quieran iniciarse en este mundo del freelance, también en software, ¿no? Y bueno, yo particularmente me tuve que organizar y me costó bastante porque no soy sería. Entonces tuve que establecer los horarios y decir, bueno, de tal hora a tal hora trabajo en esto. Me toca trabajar en varios proyectos, todos en el mismo día. Entonces tengo que decir, bueno, de esta hora a esta hora trabajo en este proyecto, de esta hora a esta hora trabajo en este otro. Y trato de cortar. Obviamente, siempre hay excepciones. Por ejemplo, entra un nuevo compañero al proyecto y bueno, toca ayudarlo, toca darle una mano y él trabaja en otro horario. Eso también pasa al trabajar con gente con otros usos horarios. Tenés que tener constante comunicación con el equipo para saber a qué hora te pueden encontrar y si vas a estar o no. ¿Sí? Claro. A mí me toca que es muy flexible eso, o sea que yo puedo acomodar mis horarios y el equipo no tiene problema. Yo digo, voy a estar de esta hora a esta hora y bueno, estoy. Pero sé en otros proyectos en el que no, que te exigen en que vos estés dentro del horario de ellos. Entonces por ahí puede ser complicado si hay mucha diferencia horaria. Pero siempre del proyecto, de la empresa, en ese sentido. Pero sí, no nombramos la empresa, David. Yo estoy trabajando. Resys IT se llama, es una empresa de resistencia, empresa joven, tiene 2 años y la mayoría de los clientes son todos de afuera. De afuera, exacto. Hoy somos casi 20 personas. No somos todos desarrolladores, hay analistas, hay tester, hay gente dedicada a lo que es automation y bueno, y desarrolladores. Yo particularmente estoy con .NET, pero tenemos desarrollo en Android, iOS, diferentes tecnologías web, Java, Kotlin. Y otra consulta perdón, Blas, que me metí así en la entrevista, pero hay otro tema también. Sí, que bueno, que seguramente Blas y David lo conocen, y es que hay muchas chicas también estudiando el informatorio, y seguramente, viste que siempre está el tema de que cuesta mucho incorporar a las chicas en el desarrollo de software y demás. David, en la empresa hay chicas, hay mujeres trabajando con ustedes. Sí, a ojo podría decir que somos mitad y mitad prácticamente, y cumpliendo diferentes roles, o sea, no hay diferenciación en cuanto al sexo, sería. Trabajamos todo codo a codo y la verdad es que se arma, el grupo humano que se arma es muy, muy ameno y eso está muy bueno, y yo creo que es la ventaja también de trabajar con una empresa argentina, porque puedes tener compañeros de tu misma cultura, ¿sería? Claro, exacto. Que esa es otra barrera grande, ¿verdad? El tema de adaptar a cultura cuando trabajas de manera freelance con una empresa que tal vez no tenés ese contacto diario como te toca a vos, David, que conocías a la mayoría de la gente, o como le tocó hablar también, ¿no? Bien, bueno, vayan dejando sus preguntas acá en el chat, así las podemos ir nombrando. Quienes estén también en las redes, vayan dejando sus dudas para Blas y para David, así las podemos leer. Ahí, a ver, Blas y David, quien quiera responder, ¿cuántas horas de trabajo al día te toma más o menos el desarrollo? Dice Rodri. A ver, depende del contrato, si vos si vas a contratar, estás de modo contratado por una empresa o de acuerdo a la modalidad, digamos. Si te contratan full time, obviamente vas a tener que cumplir 8 horas de desarrollo, aproximadamente, ¿sí? Pero también se puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a las horas que
quieras trabajar, entonces vos decís, bueno, yo le voy a dedicar 4 horas por día y al final del mes le facturás 4 horas por día, ¿sí? Eso de acuerdo, obviamente, al acuerdo que vos hagas con la empresa, ¿sí? Si es que obviamente vas a trabajar en una empresa en particular. Después está la posibilidad, como les decía, de proyectos como por ejemplo Workana, ¿sí? Que salen proyectos en particular y ustedes pueden llegar a hacer una propuesta de acuerdo a las horas que le va a llevar ese trabajo y dicen, por ejemplo, bueno, este trabajo me va a llevar 100 horas, voy a cobrar $20 la hora, por darle un ejemplo, y eso es la propuesta económica que le hacen al cliente. Y cada uno, obviamente, ahí esas 100 horas la maneja como quiere. Ahora, en Workana particularmente vos competís con otros freelancers por un presupuesto, es una especie de licitación, o sea, vos presentas tu estimación del proyecto y en tiempo y en dinero. Más o menos te indican los rangos que ellos quieren pagar y bueno, y por eso competís con otros freelancers para ver qué propuesta va a tomar la empresa. Conozco varios colegas que han trabajado en varios proyectos de Workana y les fue bien, serio. Y después ya te queda el contacto con esa empresa, porque si es alguien que generalmente publicó un proyecto, generalmente después le sube, y bueno, Claro. se arma una relación ahí. Bueno, ahí hablan un poco de los aportes. Bueno, en principio, la única manera de aportar es pagando monotributo o trabajando en blanco, digamos. Obviamente, si trabajan de manera contratada para una empresa de afuera, lo que pueden hacer es pagar el monotributo, ¿sí? Y obviamente facturar lo que sea necesario, ¿sí? Y ahí están aportando ya, tienen un aporte. Y bueno, obviamente si están de manera en blanco en el país, obviamente tienen aporte. Pero ya siempre le conviene, digamos, tener parte de lo que facturen en blanco, porque si no, estamos complicados. Sí, hablan también y preguntan los niveles de seniority. No sé si quieren explicar ahí, Blas, David. Eso también me parece que es una duda recurrente para quienes están cursando el informatorio, ¿no? Sí, a ver, la mayoría de las empresas hoy en día, si uno entra a LinkedIn, la mayoría de las solicitudes son semi-senior y senior, ¿sí? De ahí obviamente tenemos, de acuerdo a la tecnología del lenguaje que uno maneja, también cuentan los años que uno tiene experiencia con ese lenguaje, eh, pero también hay de todos los seniority, digamos, no es que hay un seniority obligatorio para poder llegar a buscar un trabajo, ¿sí? Obviamente hay un montón de trabajos también que requieren, digamos, un nivel junior, en el cual la empresa está dispuesta a capacitar gente para determinada tarea, ¿sí? Todo depende de lo que busque la empresa. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a LinkedIn y buscar, ¿sí? Por ahí, si quieren empezar con una empresa local para agarrar un poco de experiencia y ver el panorama y abrir un poco la cabeza, sirve un montón. A mí me sirvió un montón. De ahí, obviamente, uno después sale, ¿sí? Totalmente. Demanda hay muchas preguntas acá de cuáles son las tecnologías que se recomiendan, y es como dice Blas también, ¿no? Demanda hoy en el mercado de la industria del software hay un montón, así que es cuestión de ir viendo con qué te sentís más cómodo. David había hablado cuáles son las tecnologías. Blas, ¿en qué tecnologías estás trabajando vos, por ejemplo, ahora actualmente? Y yo ahora estoy como full stack JavaScript, ¿sí? Estoy desde el lado de backend con Node, pero más que nada, sí, hago tareas de desarrollo en lo que es frontend, ¿sí? El lado del cliente. Eh, entonces estoy más enfocado en lo que es la parte visual de la web, ¿sí? JavaScript, es JavaScript. Y para quienes estén iniciando, ahí por ahí una pregunta para
para David, que acá la mayoría, David, está como con ese miedo o esas dudas de cómo arranco, ¿no? ¿Por dónde tienen que arrancar en este tema? Esta recomendación que decías, Blas, y por ahí vos tenés alguna otra más, de empezar con empresas locales, ¿no? A trabajar, que también hay mucha demanda acá, localmente, en las empresas del Polo o en Globan. ¿Qué otra cuestión te parece importante tener en cuenta a la hora de empezar con este primer trabajo en la industria? Y yo particularmente pienso que es tener ganas de meterle, si te gusta realmente esto, ya sea cualquier parte del ciclo de software, no solo programación, porque es testing, análisis, project manager. Es empezar nomás, no tener miedo sería empezar a buscar las alternativas que hay. Hoy por hoy hay mucha demanda en el mercado, estamos en el boom y hoy ya no tenés las barreras de distancias. Así que es cuestión de empezar a animarse nomás y armar bien el CV y encararle. Hay muchas también herramientas para aprender de todo. O sea, hoy por hoy el informatorio te da una base, ya tocaste una tecnología o dos, agarrás, si te gustó alguna de esas, seguí metiéndole para adelante y tratar de buscar algo relacionado. O si te animás o tenés ganas de encarar algún otro proyecto con alguna otra tecnología, meterle para adelante y empezar a probar sería. Básicamente es agarrar el CV y empezar a tirarlo para todos lados, pero es eso, es animarse, comenzar con las entrevistas, aprender de las entrevistas, ver qué están pidiendo. La única forma es empezar a meterse en el mercado. Y después lo otro importante también, no sé qué opinan ustedes dos, David y Blas, es que muchas veces tenemos esa idea del tema de la experiencia, ¿no? Pero muchas veces también es valioso lo que yo hice mientras me fui formando, ¿no? Entonces ir armando mi link o mi perfil en GitHub, ir subiendo los proyectos que estoy trabajando, como para que quien acceda a mi perfil pueda saber también cuál es mi nivel de conocimiento o profundidad sobre un proyecto o sobre una tecnología en particular, ¿verdad? No sé qué piensan de esto como una recomendación también al momento de armar tu CV. Exactamente. Por ahí lo que tiene el tema de la experiencia, si bien te piden mucha experiencia, por ahí no está muy relacionado con la tecnología. Por ahí vos venís trabajando todo con .NET, por ejemplo, o con Node.js o algo. Y ves un puesto en una empresa que te gusta y vos sabés que están pidiendo otra tecnología y alguna vez tocaste algo y no tenés mucha experiencia, pero si vos sabés que te hacen algunas preguntas técnicas, leyendo algo, haciendo un curso, vos podés contestar esas preguntas y después sabés que a la hora de hacer el trabajo lo vas a resolver porque confías en que sabés resolverlo, cómo desenvolverte. Tratá de vender eso, sería de que tenés esa experiencia y que lo vas a poder resolver. Yo creo que por ahí el tema de la experiencia busca eso, de ver cómo vos vas a pararte frente a un problema o cómo vas a buscar una solución a algún problema. Más que nada está relacionado con eso. Sí te dicen 4, 5, 10 años de React y la verdad es que si hay alguien que está con esa experiencia, seguramente ya está ocupando una muy buena posición en alguna otra empresa porque hay muchísima demanda. Entonces, si vos ves que piden mucho React y te gusta, agarrá y empezá a probar con React y tratá de hacer alguna entrevista con eso y ver qué te piden de eso y tratar de aprenderlo y desarrollarlo, y animarse. Sí, sobre todo animarse, ¿no? Que ahí vi muchas dudas sobre, quiero conseguir mi primer trabajo, mi primera oportunidad. Gente, acá la fórmula, o sea, no hay fórmula mágica, acá está muy basado en esto de animarte, presentarte, tal vez en la primera chance y no te llamen o no puedas continuar en la segunda etapa, pero ya adquirís la experiencia de esa entrevista técnica, ¿no? De eso que nos hablaba hoy Blas al principio, de las etapas y las fases por las que vas pasando y te vas formando y vas viendo a ver qué más necesitas aparte de esta breve introducción, ¿no?
También habían preguntado, hay muchas consultas sobre la parte de facturación y demás, ¿verdad? Pero preguntaban por el título universitario, ¿qué tan importante fue al momento de conseguir trabajo para ustedes? No, obviamente decir que tenés un título universitario te abre, es decir, ya estás hablando te abre puertas, digamos. Ya la empresa puede certificar de que vos tenés, obviamente, la certificación de una institución, ¿no? Que obviamente ya tenés un determinado conocimiento. Entonces, independientemente por ahí la tecnología sabe, digamos, y puede certificar teniendo un título que vos obviamente tenés determinado nivel, ¿sí? Así que sí, obviamente que sirve. Cualquier título sirve. De esa forma es que las empresas pueden llegar a certificar, digamos, el nivel de conocimiento que tiene cada persona. Exacto. También tengan en cuenta que esta es la primera charla, más adelante vamos a seguir trabajando y vamos a traer personas que han no solamente trabajado en el perfil de desarrollador como David, que tiene experiencia, vamos a empezar también con personas que trabajan en tecnología front-end, cuáles son las que más se destacan, en cuáles son los niveles de seniority que hoy se piden, y otros perfiles más, ¿no? Y hay preguntas también que están en las redes que seguramente no sé si nos va a dar el tiempo para terminar hoy con todas, para no sacarle tanto tiempo a David. Eh, pero bueno, no sé, David, si vos tenés algo más para recomendar y contarnos en esto de que era la primera duda, ¿no? Si desde acá, desde Resistencia, se puede trabajar hacia afuera y si eso es posible y si hoy hay demanda de eso, ¿verdad? Sí, claro. Ahí estoy viendo que tocan mucho el tema de la experiencia y que por ahí en LinkedIn se ve mucho de que piden mucha experiencia. Es, como les digo, sí, animarse, veo que dicen por ahí. Eh, tratar de, si dudan mucho, tratar de apuntarle al mercado local, porque acá, por ejemplo, las empresas de polo son un montón en Resistencia. Y hay empresas más chicas, más grandes, y en cualquiera van a tener las puertas abiertas, porque hoy también tienen el problema de que tienen que competir con estas empresas de afuera que se están llevando o están demandando mucho a la gente con experiencia de acá, porque esa es la realidad o una de las realidades que hay. Entonces por ahí sirve trabajar en estas empresas también como para empezar y ir conociendo un poco más del mercado. Yo sinceramente cuando empecé no tenía nada de experiencia, estaba estudiando y lo único que pensaba es que cuando me recibía me iba a tener que ir a vivir a Córdoba, a Buenos Aires, por ejemplo, para conseguir un trabajo. Pero una vez que vos empezás a ver que hay empresas en Chaco, a través del polo ves que hay un montón de empresas. Estoy hablando de hace 10, 12 años atrás que había mucho menos empresas que hoy en día. Y, y ya te das cuenta de que ya no vas a necesitar irte a Córdoba, Buenos Aires para tener un buen laburo, sería un buen trabajo. Hoy por hoy es totalmente otra cosa porque ya directamente no necesitas irte a ningún lado para trabajar en cualquier parte del mundo sería. Entonces, es cuestión de empezar nomás. Fíjense, entren a las redes sociales del Polo IT, no sé, no es donde publican por ahí las empresas, la facultad, yo sé que todo el tiempo están mandando correo electrónico de las búsquedas de las empresas locales. Eh, entonces hay eh, diferentes alternativas, sí hay propuestas y demanda de junior también, hay que estar atento nada más y por ahí también es estar esperando que salga una oferta laboral, es como una búsqueda de laburo pasiva sería. Por ahí se valora mucho el tema de tener una búsqueda activa. ¿Qué sería una búsqueda activa? Lo que yo decía hoy, de ver, yo sé que tal persona trabaja en tal lugar, entonces hablo con él para una referencia, entonces en algún momento donde haya un puesto para esta tecnología que me avise. Y yo estoy haciendo una búsqueda activa porque yo ya estoy buscando el trabajo antes de que ellos tengan la oferta laboral. Lo mismo pueden hacer en las empresas locales, es como ir y presentarte y decirle, mira,
me estoy especializando en esta tecnología, me gustaría saber si tienen alguna oferta, alguna oportunidad de trabajo que me tengan en cuenta. Yo creo que eso suma muchísimo porque habla de tu actitud proactiva, de la actitud de querer empezar a trabajar. No tengo experiencia, pero aprendo y me gusta aprender, me gusta trabajar en equipo. Esas cosas suman muchísimo para aprender. Si vos no conocés, no tenés experiencia trabajando, tener ganas de adquirir esa experiencia suma muchísimo. Y obviamente tenés que vender que querés eso, sería. Y de que sos capaz. Exacto, exacto. Bueno, hay muchas preguntas que por ahí quedaron pendientes y que seguramente las vamos a ir respondiendo o durante la semana, que seguramente, bueno, vamos a seguir en contacto desde los cursos, desde las comisiones también, y la semana que viene seguimos con otros perfiles. No sé si quieren cerrar Blas y David con alguna reflexión final, como para incentivar y motivar, y también que no sientan que no están trabajando por su futuro, ¿no? Lo que están haciendo ya es el primer paso, esto de formarse. Obviamente después hay que seguir haciéndolo. De hecho, Blas y David seguramente siguen capacitándose, siguen aprendiendo, porque eso es lo lindo que tiene esta industria. Todo el tiempo tenés que estar actualizándote. Lo que vemos hoy tal vez mañana cambie completamente, entonces depende también de nosotros seguir avanzando y seguir formándonos en todo eso que no lo adquirimos ni en el informatorio ni en una carrera universitaria, ¿no? Y que te va a ir dando la experiencia. Así que bueno, como para ir cerrando y por supuesto para darle un fin a este encuentro tan interesante hoy que nos brindaron. Sí, yo le doy el cierre principalmente agradeciéndole a David por el tiempo, porque bueno, nos pasamos bastante. Yo le había dicho que no iba a durar tanto, pero nos pasamos bastante. Le agradezco por el tiempo más que nada, y por contarnos de su experiencia. Y bueno, chicos, a partir de acá, obviamente terminen el informatorio. Una vez que termine el informatorio, es ser proactivos, ¿sí? Como dijo Noé, hoy en día puede estar en tendencia una tecnología. El año que viene ya puede salir una tecnología completamente diferente y vamos a tener que investigar y estudiarlo todo a la par. Depende también si la empresa nos pide desarrollar, no, mirá, yo la verdad que ahora te necesito que desarrollen tal cosa. Listo, tienen que cambiar completamente el cassette y empezar a laburar en otra tecnología, investigar, leer. Así que es sentarse, tutoriales, canales de YouTube, Udemy, los videos del informatorio, Platzi, lo que raye, ¿sí? La idea es que ustedes se sienten y le dediquen un tiempo para capacitarse y para obviamente alimentar el conocimiento, que es lo que les va a abrir muchas puertas. ¿Está? Así que eso. Bueno, gracias a vos, Noé, también por estar en la charla. Mil gracias a ustedes, que sabemos que les estamos robando ahí tiempo de trabajo. David, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por compartir, y bueno, la idea es que salgan con ánimos de acá, que vean que es posible, que hay un mercado que te está esperando, y que bueno, que depende también en un alto porcentaje de cuántas ganas y pilas le pongamos a este desafío de insertarte laboralmente, ¿no?